Bueno, voy haciendo las presentaciones ya, como estamos en familia, nos conocemos todos. Miguel Ángel Fernández, histórico militante, concejal de Izquierda Unida años 90, cuando se vivió aquí toda la farándula de la MSP y demás. Bueno, fue, creo recordar, el único concejal que se opuso a la cesión de terrenos, entonces, por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. De la corporación de los 25 solamente hubo uno. ¿Y teníamos dos? Y teníamos dos. O sea que, bueno, es lo que hay. Autocrítica también está. También está más necesario. Luego Carlota, de la UJC, de Comité Central, si no me equivoco. ¿Y eres la? De organización. Vale. Y también de abierto. Por eso digo que vamos de dentro hacia afuera. Luego hemos traído, le hemos hecho venir en este día a Manuel Sarabia de Valladolid, que bueno, es profesor titular en la Universidad de Valladolid, urbanismo, y ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, por Valladolid con la palabra, si no me equivoco, donde impulsó un parque público de viviendas, que es pues una de las propuestas que venimos reivindicando aquí, tanto desde el Partido Comunista de Izquierda Unida, desde hace ya pues, bastantes años que vemos esa propuesta. Entonces, pues bueno, le hemos traído un poco en calidad de experto también. Y también hemos hecho venir desde Valladolid a David, secretario político del PC de Castilla y León, que le damos también las gracias por venir. Bueno, pues cuando queráis empezamos. Empiezo yo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y todas, y gracias a los compañeros de mesa que tenemos aquí, y gracias a la organización por haberse acordado de invitarnos primero y después de tocar un tema que me parece absolutamente interesante y además necesario que se toque desde el punto de vista de un posicionamiento de la izquierda. Yo, que soy muy pesado en todos los aspectos, hace mucho tiempo ya, más de 2 o 3 años, yo tenía aburrido a Iván con el tema de la vivienda. Oye, que es un tema muy peliagudo y que es necesario que se dé una respuesta rápida y fundamentalmente desde posicionamientos ideológicos donde que nosotros pertenecemos. Y bien, hemos estado desarrollando ellos, más que yo estoy bastante apartado de todo. Ya dije en la presentación, fui concejal en el año 90 y hace poco también. Pero bueno, ahora se acabó. Ahora hay que dejar paso a los demás. Y aquí vengo, pues, más que como experto en vivienda, casi como un, entre comillas, historiador, ¿no?, de lo que pudo suceder en aquel momento. Y voy a tratar de explicar muy sucintamente, sin alargar ruedas, todo lo que ocurrió y qué pudo haber sido de otra manera y cómo no fueron las cosas así. Ponferrada es una ciudad, un pueblo grande, una ciudad bastante difícil, ¿no? Está difícil. Hay que tener en cuenta, hacer un poco de historia, de que hasta principios del siglo XX, del siglo anterior, lo que era la ocupación, digamos, del territorio urbano era la zona alta, solo y exclusivamente, no lo definido por las murallas, pero casi, y una extensión que se hace hacia la Cariancha y todo aquello, que a principios del siglo XX, mediados a partir del año 14-17, con la llegada del ferrocarril, pues se genera una sinergia para establecer un planeamiento más ya en la zona que le llamamos la Puebla, o sea que la zona alta y la zona de Puebla. ¿Cómo se hizo ese planeamiento? Bueno, pues como se podía, como se quería. Y aquí tenemos un catedrático de arquitectura en la universidad que seguramente me corregirá si me equivoco o me dará la razón si la tengo, que el urbanismo de Ponferrada era puesto como ejemplo de lo mal hecho que se hacía en una ciudad. Hay muchos ejemplos. Bueno, pero nosotros que nos concierne y nos toca es eso. Entonces, a partir de ahí, sucede que Ponferrada va ampliando su planificación, sus calles, de una manera un tanto anárquica, sin que de verdad se haga pues, una planificación que sirva para lo que tiene que servir, para el bienestar de los ciudadanos. Hay que añadirle un hándicap, ¿no?, que también es importante y además es necesario señalarlo, que
la llegada del ferrocarril, la aparición de la minería y la creación de la MSP, pues de alguna manera genera en torno a Ponferrada un círculo de propiedad de los terrenos que eran propiedad de la MSP, que de alguna manera pues no permitía una expansión más dinámica de lo que fuera hacer la ciudad y la constreñía de alguna manera. A continuación viene la debacle económica de la MSP. Pasando los años, estamos hablando 80 y tantos, 90, y ahí pues se genera pues, una situación de quiénes son los propietarios de esos terrenos, qué hacen con esos terrenos, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la zona que hoy todos conocemos como la Rosaleda, la zona que daba a la derecha, que ahora mismo parece ser que es, o quieren hacer ahí algo que fuera la ciudad de la juventud, que era el bosque de los eucaliptos, los que éramos de la zona baja en todos los sentidos, pues conocíamos los eucaliptos, conocíamos en lo que era el campo del Avinero, y hoy se convierte en Rosaleda y otra zona. Inmediatamente cuando esa pérdida económica y el cierre, en definitiva el cierre o el traspaso de dueños de la MSP, ¿qué ocurre? Que los terrenos tienen que salir a la venta, salen a la venta, pero salen a la venta de una manera un tanto torticera. Yo recuerdo que se crea en Ponferrada una empresa, entre comillas, que se llamaba Inmobiliaria Minero. Me parece que había unos 11 o 12 grupos empresariales que estaban en ese invento. Y un titular de los que en aquel momento dimos, tanto desde el partido como Izquierda Unida, era que habían vendido Ponferrada a una inmobiliaria. Cosa que no nos equivocamos para nada, que es cierto que así se hizo, y esa venta se comete de tal manera que yo creo que no les costó nada a aquellos que se hicieron con el grupo inmobiliario minero, pero sí se quedaron con parte de los terrenos, no con todos, porque no fueron capaces de absorber la capacidad para poder gestionar ese terreno. El ayuntamiento necesariamente se hace cargo de todo eso, pero previo a esto hay un embargo de activos, tanto de la MSP como de aquella inmobiliaria, y ese embargo lo gestionan, digamos, pues Caja Asturias y Caja España. La razón de casi el 50% de unos cercanos de 3.000 millones de pesetas en aquel momento. Caja España y Caja Asturias sacan a la venta, después de todo eso y una serie de circunstancias, el ayuntamiento planifica el sector 3, hablamos del sector 3, que también se llamaba PAO 1. Esto del sector, los PAOs y tal, son figuras urbanísticas que, bueno, pues, que son trozos de terreno que tienen que desarrollarse, y en este caso el PAO 1. El PAO 1 se hace con un criterio, yo creo que desde el punto de vista nuestro también exagerado. Se hablaba de la construcción de unas 5.000 viviendas en lo que es la zona del PAO 1, o sea, lo que es la Rosaleda. Para así entendernos, me parece que en aquel momento Bembibre, no sé hoy, tendría unos 15.000 habitantes. Bueno, pues se hacen 5.000 viviendas en la zona del PAO 1, meteríamos una ciudad o un pueblo como Bembibre en la zona de la Rosaleda, con lo cual significaba un desequilibrio tanto para las zonas de los barrios de Ponferrada, y eso es consecuencia de lo que puede ser hoy a una parte importante de lo que aquí se abre, como de la zona rural. Es decir, gente que tenía en aquel momento capacidad económica para cambiar donde vivían, bueno, pues se acercan al centro, ¿no? Se acercan a ese nuevo centro, un nuevo centro que lo primero que hace es generar una especie de pantalla y de limitación al crecimiento, y no al crecimiento, pero sí a la unidad de la ciudad con los barrios, en este caso con el barrio de Cuatro Vientos. Parece que es Ponferrada, la Rosaleda y después, en el más allá, Cuatro Vientos, con lo cual no hay una línea de continuidad de crecimiento más homogéneo o más, desde el punto de vista de las infraestructuras, más regular. Y ahí se hizo. Bueno, en aquel momento las fuerzas de
de la izquierda, y sí, de la izquierda a la izquierda del PSOE. Hoy es un dicho recurrente, nos conformamos en una sociedad o en una asociación que se llamó Salvemos Ponferrada. Esa asociación, su portavoz era un compañero nuestro, no sé, me dijo que iba a venir, pero no viene, que se llama Manolo Rey, y era el portavoz de la asociación Salvemos Ponferrada. Que era más o menos lo que identificaba eso, que no podía haber ese crecimiento desmesurado o esa construcción de viviendas que pasaban los ratios que se podían hacer para un crecimiento más lógico de la ciudad. Eso significa también, que a lo mejor lo vemos seguramente más adelante, que no por la construcción de viviendas se soluciona el problema de la vivienda, valga la redundancia, porque ahí está. O por otra parte vemos que sigue sin desarrollarse un montón de los terrenos que hay en la zona que era Pa1 y ahora es Rosaleda, y me parece que desde hace tiempo aquí me parece que son 400 licencias los que se han dado, no solo para esa zona, sino para todo Ponferrada, pero concretamente para esa zona, una promoción que ha hecho ahí una empresa y otra que va a hacer, que se llama Sur, un nombre muy bonito, pero me parece que son 140 viviendas, pero están condicionadas evidentemente al mercado y no sé si se desarrolla. Por lo tanto, y en definitiva, el crecimiento, insisto, el crecimiento de Ponferrada ha sido absolutamente anárquico en el mejor sentido de la palabra y teniendo en cuenta solo y exclusivamente los intereses de los grandes promotores y los grandes propietarios de terrenos, como se hizo y como se seguirá haciendo si alguien no es capaz de poner todo esto. Bueno, aquella asociación, Salvemos Ponferrada, tuvo un fin evidentemente de no poder hacer nada, la indignación que nos llevó pues, a una situación de desaparición, y tampoco pudimos hacer nada porque muchas veces el conformismo de los ciudadanos no te deja hacer mucho más, ¿no? Yo en este caso no quiero responsabilizar a los ciudadanos en general, nosotros a lo mejor tampoco fuimos capaces de hacerlo de la mejor manera. Hoy vemos, insisto, que esa zona que se ha desarrollado ha pasado a manos de propietarios particulares, fundamentalmente de grandes empresas, y que una de las empresas que se le dio los terrenos absolutamente gratis fue a través de ellos hacían la urbanización del terreno y se quedaban con una parte de los solares. Como después viene el desastre de la crisis y tal, pues no se sabe ahora mismo. Pero de quién, si tiene algún terreno ahí. Quien sí tiene, y ahora me parece, no sé ahora el número exacto que tiene, porque el ayuntamiento crea una asociación, crea una especie de gerencia de urbanismo o empresa municipal de urbanismo que se llamaba Ponjesur, que se disolvió, estando Rebeca y yo en el ayuntamiento en esta última etapa, y me parece que tiene propiedad, no sé si son 4 o 5 solares, que no sé ahora mismo en qué condiciones están, porque da la sensación en un limbo jurídico, porque si tenían que devolvernos al ayuntamiento tenía que pagar el IVA y entonces estaba el IVA de esa propiedad, evidentemente, para poder gestionarlos. Por lo cual, hay una situación de necesidad de vivienda en Ponferrada, una necesidad de vivienda en Ponferrada, pero no solucionarlo a través, es una opinión muy personal, no solucionarlo a través de la construcción de nuevas viviendas. En estos 2 años y algo que llevamos hablando, fundamentalmente Iván y yo, calculábamos que en Ponferrada ahora mismo había unas 12.000 viviendas vacías. Y si no, igual me quedo corto, claro, viene fundamentalmente basado en que el desarrollo de ese PA1, de ese sector 3 de la Rosaleda, ha desplazado a la gente de los barrios.
Con lo cual, barrios de la periferia, como puede ser Foros del Chin, como puede ser la zona de la estación, como pueden ser otros barrios que están más en el entorno, en las afueras, pues ha ido desplazando y gente que ha tenido en aquel momento capacidad económica para poder adquirir esa vivienda. Cosa que hoy no sucedería. Porque yo creo que, hablando de economía, está la cosa pues, bastante fastidiada desde el punto de vista que nadie puede acceder a los precios del mercado, o con mucha dificultad poder acceder a los precios del mercado que se están planteando, y sobre todo en ese sector. Viviendas sociales no se han planteado desde hace casi 20 años ni una en Ponferrada. Hay una promoción de 60 viviendas ahora, viviendas sociales, está en la zona de los escritores, para entendernos, entre la avenida de Galicia y el tren. Con una situación urbana, yo creo que preocupante, porque ni siquiera tenía entrada muy factible esa parcela aquí. Y me parece que yo no sé ahora las viviendas que son, no sé, dicen 60, pero que quizás sean menos. 20 viviendas sociales. O sea, imaginaros, yo decía 60, imaginaros la necesidad de hacer viviendas sociales y que se empiecen a cambiar pues esas ideas de generar un tipo de viviendas sociales, siempre haciéndolos en lugares pues, que no. Parece que se hace con un interés de no molestar a la gente, ¿no? O sea, porque si tiene terrenos el ayuntamiento, en la Rosaleda, porque no se hacen ahí viviendas sociales. Y viviendas sociales que yo creo que en el futuro nos viene para dejar de ir a la adquisición de la propia vivienda, ir a la propiedad, sino que los poderes públicos, el Estado, en todas sus tres, autonómica, local y gobierno central, tienen que ir a generar un parque de viviendas público de alquiler asequible y sobre todo de precio tasado. No, los tiempos vienen por otro lado. Yo no veo que desde ninguna de las administraciones se esté poniendo ninguna solución favorable. O con un ministerio dedicado a la vivienda, la solución es constituir una asociación que se llama Casa 47, que nos parece un título de una canción que de una solución para la habitabilidad de los ciudadanos, y yo no le veo ningún interés por solucionar el problema que de verdad yo, desde mi punto de vista, es preocupante. Y lo digo yo, que tengo el problema solucionado. Pero bueno, que tampoco es personalizar. Pero sí que hay muchísima gente que no va a ser capaz de poder desarrollar una vida independiente si no esto no se comete. Ir a ese parque de viviendas público de alquiler tasado, y desde luego desde los poderes municipales, en este caso, se puede hacer más. Yo el otro día, leyendo algo, veía que en el ayuntamiento de Azcoitia, pues a las viviendas vacías se les había puesto una tasa, un impuesto que a mí pues, me parece interesante. Me parece que son 10 euros por metro cuadrado, que supongo que eso inmediatamente llame a los propietarios a negociar con la administración local para poder poner eso de una manera real en el mercado y a un precio asequible. Hay una cuestión que también es importante, y ya voy acabando. Entre el año 2015 y 2020 tuvimos una representación en el Consejo Comarcal. Desde aquel momento la organización que representábamos, que era Ponferrada en Común, donde estaba el PC, Izquierda Unida y alguna gente más, hizo una propuesta que a mí me pareció muy interesante en aquel momento, y yo creo que les pareció a todos los grupos que componían el Consejo Comarcal muy interesante en aquel momento, que era en la misma dirección o similar a lo que ya existe como banco de tierras, hacer un banco de viviendas que fundamentalmente pues, sería en la zona rural. Se aprobó por unanimidad, todo el mundo muy contento, y pues estamos ahora en el año 2026 y no se da un paso para solucionar eso.
Ya os digo, en aquel momento la propuesta fue nuestra, se aprobó por unanimidad, pero ninguno de las administraciones ni los poderes públicos en aquel momento hicieron nada para solucionar. Recientemente escuchábamos que la actual dirección del Consejo Comarcal iba a emprender un plan, evidentemente no como aquel, pero para hacer que la vivienda, o sea, que el tema de la vivienda en la zona rural fuera una solución, un problema, pero parece ser que el tiempo se ha agotado de gestión y no ha sido capaz de dar ninguna solución, o quizá lo tengan absolutamente escondido para que no lo sepamos. Mucho más seguramente que los compañeros aquí, camaradas que están en la mesa, pueden hablar con mucho más profusión del tema y seguramente con más certeza. Pero bueno, yo, como decía antes, hacer un poco de historia de lo que ha pasado, pues es esto. ¿Necesidad de vivienda? Sí. ¿Necesidad de sacar suelo público? Me parece que no. ¿Necesidad de que se apliquen los aros? Esa figura de recuperación urbana en las ciudades, absolutamente sí. Eso es lo que yo digo y lo que tendríamos que trasladar y en lo que se tendrían que fijar las administraciones, las dos administraciones que tienen competencias en la construcción, que es fundamentalmente la autonomía, el Estado central también, y el Ayuntamiento poner solo a disposición si es que lo tiene o gestionarlo de una manera más eficaz. Es una necesidad de vivienda y tenemos que darle soluciones y fundamentalmente desde la izquierda, porque lo otro ya sabemos lo que va a ser. La burbuja inmobiliaria se viene por culpa de la ley aquella que sacaba todos los solares, cachos de tierra a la construcción. Entonces eso no va a ser solución. Por lo tanto, yo ya le cedo la palabra aquí a la compañera para que profundice seguramente en un sesgo más de juventud y que sabrá y será mejor conocedora. Por lo tanto, gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí presentando un poco la propuesta de la Juventud Comunista y dando pues, unos apuntes al problema de la vivienda aquí en el Bierzo. Y con lo que quiero empezar es con que el problema de la vivienda no es solo un problema de las grandes ciudades, ya lo ha ido comentando Miguel en su intervención, pero tenemos como muchas veces en la cabeza que la problemática de falta de vivienda solo se da en ciudades grandes. Es cierto que en ciudades como Madrid y Barcelona el problema es especialmente sangrante y exige pues, unas medidas diferentes a las que se pueden necesitar en una ciudad más pequeña como Ponferrada, pero es evidente que aquí tenemos un gran problema de vivienda, como acaba de comentar Miguel, un gran problema de viviendas vacías que lo que provocan es una falta de viviendas, especialmente falta de viviendas en alquiler, lo cual a la juventud nos afecta especialmente, dado que por un lado pues, la juventud trabajadora en muchas ocasiones no tiene la capacidad económica para meterse en la compra o en una hipoteca y por otro lado además sumado a la falta de oportunidades que en muchas ocasiones hay en el Bierzo, también eso provoca que en muchas ocasiones la juventud en estos contextos prefiramos optar por unos alquileres, entendiendo que quizá la situación pueda ser temporal, desgraciadamente, porque al final a mucha gente realmente lo que nos gustaría es tener aquí un proyecto de vida completo, pero bueno, pues en muchas ocasiones no es posible, hay mucha juventud que tiene que irse fuera buscando mejores oportunidades a nivel laboral y entre bueno, pues esta falta de oportunidades, la falta de vivienda también es uno de los principales problemas. Entonces, nosotros analizamos que el problema de la vivienda es un problema estructural del capitalismo. Al final, el hecho de que se convierta a la vivienda en una mercancía en lugar de un derecho fundamental, choca frontalmente con esto. Al final, pues, nosotros como comunistas entendemos que todos los derechos que garanticen la reproducción de una persona, es decir, todas las necesidades básicas, son derechos fundamentales y entre ellos está la vivienda, pero no solo, obviamente también se encuentra la educación, la sanidad, la alimentación, entre otras.
Entonces, partiendo de esa base, es evidente que en el capitalismo la vivienda sea mercancía choca frontalmente con el hecho de que sea un derecho fundamental. Entonces, es evidente y tenemos también que hablar de que el problema del fondo, pese a que es evidente que tengamos que proponer otras medidas más concretas y que no podamos de entrada proponer una impugnación total, pero sí que hay que tener claro el horizonte final o el horizonte discursivo, y es que el problema es la propiedad privada de la vivienda, igual que pues, es la propiedad privada de pues, otro tipo de aspectos fundamentales en la sociedad. Y eso debería ser algo que estuviera garantizado absolutamente toda la población, independientemente de sus recursos, independientemente de sus condiciones materiales, y también independientemente del lugar de residencia, que como hemos dicho, pues al final las problemáticas de vivienda son completamente diferentes en unas localidades que en otras, pero bueno, igualmente es un problema estructural. Entonces, como decía, en las ciudades pequeñas también existen problemas de vivienda. Los precios, sobre todo del alquiler, pues pueden subir por las viviendas vacías, por la especulación, por el turismo. En concreto, con el tema del turismo, es algo que también quiero mencionar porque en muchas ocasiones están aflorando también discursos de turismofobia que criminalizan al turismo, criminalizan al individuo, cuando en muchas ocasiones pues, es evidente que es la clase trabajadora quien tiene esa necesidad de, bueno, tiene esa necesidad, entendedme, a la hora de, en unas vacaciones, por sus limitadas capacidades económicas en muchas ocasiones, es la que tiene que ir pues, a estos Airbnb o a estos pisos que son más económicos, mientras que pues, la clase capitalista o gente más adinerada no tiene esa necesidad de ir a un Airbnb, sino que tiene la capacidad de pues, ir a un resort que no está como causando ese problema de la vivienda. Pero al punto al que voy es que es un problema estructural y no hay que criminalizarlo en el individuo, en el turista que no va al piso, cuando el problema es estructural. El problema es quién permite que existan esos Airbnb que estén cobrando una millonada por noche y que se esté desplazando a la clase trabajadora. Ese es el problema, el rentismo, la especulación, y no el individuo que, bueno, pues viaja. Porque al final, pues bueno, ya digo que al final es el turista de clase trabajadora que en muchas ocasiones tiene esa necesidad de acudir a esos pisos turísticos porque no tiene la capacidad económica para costearse otros alojamientos más de lujo como pues, hoteles o resorts, como decía anteriormente. Y bueno, un poco todas estas medidas que estamos comentando, como la creación de vivienda pública, la limitación de alquileres, por supuesto son un buen primer paso, pero son también insuficientes, porque en un momento actual de ofensiva del capital es bastante complicado, porque vemos como constantemente, por ejemplo, los salarios reales no dejan de bajar. La capacidad adquisitiva de la clase trabajadora cada vez es menor por esta problemática existente de fondo, y en muchas ocasiones, pese a que se promueva esta creación o estas ayudas, en muchas ocasiones van a ser insuficientes porque al final el dinero que hay para redistribuir para la población es insuficiente. Y además también tenemos que hacer una crítica muy grande a cuando estas medidas, en lugar de ser medidas que benefician a la clase trabajadora, al final lo que acaben es yendo al bolsillo y beneficiando a los propietarios, porque en muchas ocasiones es lo que ocurre, que estas ayudas o medidas puedan repercutir de una manera negativa en la clase trabajadora y que puedan ser al final una medida positiva para los grandes propietarios. Entonces, eso por un lado también. Uy, perdón, voy a beber agua. Vale, nada, como comentaba, también el tema de la regularización por zonas tensionadas, también hay que comentarlo porque es evidente, como decía anteriormente, que existen zonas donde las medidas son más acuciantes, pero al final el hecho de que calificar unas zonas tensionadas y otras zonas no, lo que acaba al final es desplazando el problema geográficamente. Es necesario que las propuestas también vayan de una manera integral y que no simplemente desplacen geográficamente el problema, sino que también puedan solucionarlo y que puedan atacar un poco a la raíz. Como también comentaba, la clase trabajadora necesita medidas palpables. Todas las medidas que estamos proponiendo
son positivas porque es evidente que existe la necesidad de solucionar esta problemática de falta de vivienda, porque en muchas ocasiones existe una incapacidad real, por ejemplo, en el caso de la juventud, de independizarse de sus casas, o ya no tanta juventud, porque hablamos de la juventud, pero os hablo en 25, 30, pero incluso igual no es un problema tan acuciante en Ponferrada, pero hablando un poco como a nivel más estructural, cada vez son más la juventud o la no tan juventud trabajadora que no es capaz de por sí mismo independizarse y tiene que compartir vivienda porque los precios al final son absolutamente desorbitados. Entonces, necesitamos estas medidas, pero también necesitamos que exista una organización de la clase trabajadora. No simplemente debemos limitarnos a demandar este tipo de medidas que son muy positivas, sino que también debemos organizarnos como clase trabajadora y no fomentar el pasivismo de la clase, sino tomar acción y también nosotros como clase trabajadora tener estas experiencias colectivas y estas organizaciones que puedan permitirnos pues llevar a cabo este tipo de luchas que en muchas ocasiones van más allá de las instituciones. Aquí, por ejemplo, tenemos las experiencias en torno a las PA, las plataformas de las hipotecas. Sin embargo, actualmente en muchas ciudades de España también, como el problema más acuciante, ya digo, también que en particular afecta a la juventud trabajadora, pero no solo, es el acceso al alquiler, también están proliferando sindicatos de inquilinas y estas experiencias, bueno, aparte de sindicatos de barrio, otro tipo de asociaciones vecinales, este tipo de espacios, como Conduct Comunista, los evaluamos de manera muy positiva porque abogan por unas formas de lucha que promueven la autoorganización de la clase trabajadora en los barrios y promueven pues, este tipo también de solidaridad, de clase, de acción colectiva. Y aunque actualmente en Ponferrada no existan este tipo de espacios, pero sí que evaluamos que quizá podrían ser necesarios, o aunque no sea necesario crear un espacio permanente, pero sí que es necesario también desde pues eso, otro tipo de espacios, no simplemente desde las instituciones, sin negar la importancia que puedan tener las instituciones, pero también desde otro tipo de espacios, pues demandar y exigir, que es un problema acuciante el tema de la vivienda, que hay una falta generalizada de vivienda, o la gente que tiene acceso a la vivienda en muchas ocasiones es una vivienda vieja, en malas condiciones. En el caso de los alquileres, pues en muchas ocasiones las condiciones de los pisos son muy malas. Aparte también existe la problemática que en muchas ocasiones las exigencias, porque antes sí que era muy complicado acceder a una hipoteca, era donde te pedían muchos requisitos, sin embargo acceder a un alquiler era relativamente fácil, pero actualmente también hay muchísimas complicaciones para acceder al alquiler, también piden muchos requisitos y eso es un límite también en muchas ocasiones para la juventud y para la clase trabajadora. Entonces, bueno, ya para concluir, la solución pasa, como comentaba a lo largo de toda la intervención, por organizar a la clase trabajadora y avanzar hacia modelos que garanticen la vivienda como un derecho universal y no como un negocio. Y además también es importante no parcializar la lucha y no solo entender la lucha por la vivienda, porque la lucha por la vivienda en sí, sino que la lucha de la vivienda sea también una pata más o una punta de lanza por la lucha de la organización de la clase hacia otro tipo de sistema. Y nada, le dejo paso al siguiente ponente. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las intervenciones previas y vamos a ver si soy capaz de exponer algo de lo que creo que se puede plantear. Al final lo he dividido en tres partes de la intervención: cómo están las cosas, la vivienda, es decir, a ver si puedo hacer alguna síntesis que valga para algo. Segundo, valoración de las políticas estatal, autonómica, locales, nos puede discutir de la vivienda. Y, en tercer lugar, algunas propuestas de rango local. Es decir, no voy a plantear la propuesta que se puede llevar a la Junta de Castilla y León en las elecciones que lleva Juan Gascón. Es una propuesta que yo creo que es muy interesante, pero me voy a centrar más en media docena de puntos que se pueden plantear en el ámbito local. Vamos a ver. Primero, ¿cómo están las cosas?
La situación en España la sabemos. Se puede repetir cómo han evolucionado los precios, cómo está diciendo la oferta de vivienda, que si no es suficiente, hay que construir más, el coste de... Hay muchos datos, muchísimos datos, que yo creo que les vamos viendo todos los días y que no merece la pena. Si queréis, los digo, pero yo creo que no merece la pena. Sabemos cómo estamos fatal. Lo cierto es que es una cuestión, creo que también lo sabemos, que es una cuestión mundial. No conozco un solo lugar del mundo en que digan aquí no hay problema de la vivienda. Vais a África, Nigeria, horrible. Egipto, horroroso. En Asia, en China, es tremendo. En China no están. Australia, hay unas manifestaciones terribles por el problema de la vivienda. En Europa, quería decir, Alemania, Italia, Irlanda, en América, en Argentina, tremendo. Antes de Milei, con Milei peor todavía, pero antes de Milei. En Estados Unidos, ¿cuál era el tema que dicen que ha sido fundamental para la elección del nuevo alcalde de Nueva York? La vivienda. En todo el mundo es un problema. Lo digo porque no es por relativizarlo, ni mucho menos, pero es por decir, es una cuestión que afecta a todo el mundo y que lo tenemos en cuenta. ¿Qué cosas hacer? Entonces, ¿en qué plantear? Tengo aquí una serie de propuestas de distintos programas electorales, también en todo el mundo, y de distintos grupos políticos, de distintas orientaciones. Y al final es como una rueda. Hay muchos temas que van saliendo con bastante reincidencia. Por ejemplo, tengo aquí, promoveremos la vivienda social con objetivos coherentes y realistas. ¿Quién dice esto? El programa del PP. Lo digo también, vamos, o sea que es muy fácil decirlo, y luego, pero está en el programa. Aumentar los niveles de densidad en el centro de Londres como los tienen en ciudades como París y Barcelona. ¿Quién dice esto? Los conservadores ingleses. Dinamarca, los socialdemócratas. Continuar garantizando la construcción de viviendas públicas. El Frente Popular de Francia. Relanzar la construcción de viviendas sociales revirtiendo los recortes de Macron. El Partido Laborista de Irlanda. Necesitamos construir al menos 50.000 nuevas viviendas, es decir, construir más. También lo dice el Partido Laborista de Irlanda. Tengo muchas. Airbnb, que ha comentado antes Carlota, dice: la especulación del precio de la vivienda, regular los contratos de arrendamiento de viviendas de temporada. ¿Quién lo dice? ERC, Esquerra Republicana. En fin, viviendas vacías, el nuevo Frente Popular de Francia. Crear alojamientos de emergencia para la acogida de situaciones de urgencia y requisar viviendas vacías necesarias para alojar hogares, etc. Quiero decir, el suelo público, liberación de suelo. Impulsaremos una nueva ley del suelo que prevea la liberación de suelo secuestrado por los ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de los políticos corruptos. ¿Quién dice esto? Es buenísimo. Esto lo dice Vox. En fin, bueno. Quiero decir que hay una serie de temas: el suelo, las viviendas vacías, las viviendas del alquiler temporal, el control de alquileres, sí o no, la construcción, hay que construir más, el coste de la construcción. Hay una serie de temas recurrentes que todos se anudan. Es verdad que si la construcción es más cara para todos. O sea, un ayuntamiento hace viviendas y cuesta más hacer esas viviendas, etc. O sea, que son temas, ya digo, es difícil pillar, decir, el tema fundamental es este. A mí se puede decir, antes lo ha dicho Carlota, que sea un derecho en lugar de una mercancía, pero el paso siguiente, ¿cuál es? Porque, bueno, ya que estoy lo documento, el paso siguiente sería decir, tiene que haber una ley que diga: todo el mundo tiene derecho a una vivienda, y es un derecho. No es como se suele decir que es haremos lo que podamos, que es como está la Constitución, ¿no? Sino que es un derecho exigible ante los tribunales. Que yo sepa, hay alguna ley que lo plantea así. Hay una en Francia, se llama la ley Dalot, que es del año 2017, la ley del País Vasco también lo dice, exigible ante los tribunales, e incluso Nueva York hace ya bastantes años. ¿Qué significa? Es exigible ante los tribunales, es un derecho. Entonces, en Francia dicen:
y lo tienes que pedir, o sea, no es que lo tienes que pedir, entonces lo tienes que justificar, que es que no puedes estar en el mercado, y ya la cosa empieza a cambiar. Y además empieza luego todo un procedimiento larguísimo, complejísimo, está la gente muy enfadada con la aplicación de la ley. En el País Vasco también lo puedes exigir por ley. Dices, tienes derecho a una vivienda. Y entonces dicen, el que lo pide porque no puede acceder al mercado, el País Vasco te tiene que dar una vivienda. Y dice, pero es que no tenemos. Y tienen muchas, más que la mayoría de las comunidades. Dice, pero nos llega donde nos llega. Y entonces, ¿qué hacen en el País Vasco? Dicen, te dan una subvención que lo llaman LV, te dan una subvención, un dinero para que puedas alquilar en el mercado de la vivienda, al que no tiene capacidad de llegar al mercado. Y claro, y las cifras son, yo lo estoy viendo, las cifras no llegan ni de lejos a la mitad de la necesidad de vivienda planteada como tal. Por tanto, tenemos que intentar ver hasta dónde podemos llegar con un paso más. En las constituciones de más de 70 países se dice que hay un derecho a la vivienda. Más de 70, por cierto. En Alemania no, en Francia tampoco, en Gran Bretaña tampoco, y están en el mismo libro. O sea, por eso digo que tampoco es la solución, sí que lo es, pero no solo el que aparezca en un texto constitucional o de Casa 47, es por el artículo 47 de la Constitución, claro, es como una broma. Bueno, entonces ahí estamos, ¿no? El problema del derecho, el problema de los temas de los que se trata. ¿Cómo se soluciona? Bueno, ahora lo intentaré decir algo. Y luego, por último, las competencias. No está mal. ¿Quién se tiene que encargar? Porque aquí en España está la Administración Central, todos. Qué mal lo está haciendo esta ministra y la anterior. Las administraciones autonómicas, ahí están los distintos ayuntamientos. ¿Quién se tiene que encargar? La ley lo dice clarísimo, las administraciones autonómicas. Dice incluso que tiene la competencia exclusiva. Eso no quiere decir nada, pero vamos, lo dice, competencia exclusiva de las administraciones autonómicas. El Estado entra porque el Estado regula las cuestiones económicas del país, y entonces, por tanto, pues como la vivienda, o sea, es desde ahí entra. Y los ayuntamientos entran porque también tienen que preocuparse de lo más local y de las cuestiones también de pobreza dentro de las ciudades. Entonces, al final estamos todos. Pero la competencia, es decir, ¿a quién hay que decirle, oye, qué pasa con la vivienda? Aquí, a la Junta. Para empezar, luego ya los demás, pero de entrada a la Junta, lo digo porque es así, es que parece que no se sabe, que estamos todos en el lío, entonces es la Junta, vale, esa es la competencia. De manera que, y luego lo que decíamos, lo del derecho y el mercado. Más del 90% de las viviendas que se construyen en España y en el mundo, un poco menos, pero de ese orden, las proporciona el mercado. Los estados construyen poquísimo y tienen poquísimas viviendas, insisto, en todas partes. Hay algún país raro, Singapur es muy raro, pero claro, Singapur tiene esclavos, de manera que es verdad. O sea, Singapur funciona, es uno de los países que tienen la mayor riqueza per cápita del mundo, si no es el que más, creo que es el que más, que te montan por tirar un chico a los culos, es un orden de verdad, pero tienes esclavos, entonces no me vale mucho como ejemplo. Pero, digo, en esa situación el mercado es el que proporciona el 90% de las viviendas actualmente en todo el mundo. Unos más, otros menos, pero de ese orden. No podemos ignorarlo. Es decir, he hecho unas cuentas, es ridículo, ni siquiera lo leo, pero he hecho unas cuentas, si podéis lo leo, unas cuentas de cuánto cuesta el parque de viviendas español. ¿Cuánto cuesta? Eso cuesta 4,5 billones de euros. Billones, o sea, millones de euros. ¿Cuál es el presupuesto total del Estado español? 380.000 millones al año. O sea, ni un millón, ni en 3 años no llegaría a 1 millón, hasta 4,5. Es una locura. O sea, el mercado está ahí, no podemos ignorarlo. Es lo que quiero decir. Lo que hay que hacer es intervenir, hay que hacer es controlarlo, dirigirlo, limitarlo, pero no ignorarlo. Porque, o sea, el mercado, hoy por hoy, así estamos. Salvo, también lo que decía Carlota, dice, si nos organizamos de otra manera, pero eso
Valoración política, segunda parte. Valoración política de las legislaciones, de las actuaciones estatal, autonómica y local. Tengo aquí también un listado, no lo voy a leer, solo la punto si lo encuentro, explica si se puede encontrar. Un listado de lo que se dice que hay, que sirve para resolver el problema de la vivienda. Son 40 y tantas cosas de los que he apuntado. Solo en España dicen, para resolver la crisis de la vivienda tiene solución, hay que construir 6 veces más casas al año de las que se edifican. Esto lo dice uno. Todo esto está publicado. Otros dicen, son las casas prefabricadas son la solución al problema de la vivienda. Ya sabéis que ahora hay un PERTE también de industrialización. Dicen, es la solución, porque cuesta menos y mucho más rápido. Hay un problema también de tiempo. Otro, no, lo que hace falta es más suelo. Los expertos advierten que la falta de suelo es lo que dificulta el acceso a la vivienda. Otros, lo que hay que hacer es liberarlo. Otros, hay que levantar nuevas ciudades. En todo el mundo se están haciendo nuevas ciudades también. En Calcuta, en el Cairo. El parque de viviendas protegidas. El problema de la vivienda es la necesidad de aumento del parque de viviendas protegidas. Otro dice, hay que aprobar leyes antigueto. En Francia, que yo sepa, hay 2 tipos de leyes antigueto en la última década. Las primeras eran, decía, tiene que haber como mínimo un 20% de vivienda pública en cada ciudad de cierto tamaño. Y luego otra ley antigueto que era al revés, decía, cuando hay demasiadas, entonces eso hay que limitarlo también. Es una locura, pero bueno, también lo dicen. Redensificar, hacer frente a los lobbies. Dice, hacer frente a Joan Clos y los buitres que han creado un lobby para evitar que el Estado alivie a millones de inquilinas. La clave, por supuesto, hay quien dice que son las ocupaciones, ni lo menciono. Los desahucios, por cierto, hay quien dice, un experto, dice que el desahucio es la salida a la crisis de la vivienda, pero el desahucio no que no haya desahucio. Bueno, lo primero, muchas gracias a PC de Pieso por invitarme. Y a todas las personas que estáis hoy aquí. Voy un poco a ir tratando puntos que han ido saliendo y así alguna cosilla más. Yo sí daré un dato, luego es que sean más correctos o menos, es un poco complicado a veces obtener datos, depende de dónde lo cojamos, pero bueno, sí que nos puede dar un poco una idea. A ver, el problema principal de la vivienda es que no es de la vivienda no tiene una sociología, sino que tiene un uso puramente especulativo, generalmente. Entonces, ese es el problema principal que tenemos de la vivienda en España y en muchísimos sitios. Es complicado el problema de vivienda porque no es lo mismo el problema que podemos tener en Ponferrada, en Salamanca, que está debido a eso que es por estudiantes, en Segovia, que es algo parecido, en Madrid, que es por tema laboral. Es decir, la situación de la vivienda es distinta en cada provincia, pero sí coincidimos que es complicada en todos los lados. Entonces, eso nos da un poco un orden de magnitud que lo que tiene. Voy a ir dando algunos datos, pero bueno, sí que decimos la vivienda es el mayor problema de la clase trabajadora, o por lo menos de parte de la clase trabajadora actualmente, sobre todo de la juventud. Sacando los datos, el 73% de los hogares en España son propietarios de vivienda, es decir, que nos queda un 27% que tiene propietario de vivienda y de esta parte el grueso, en torno al 80-85% es la juventud. Entonces, claramente es la juventud la que se está viendo más afectada, en términos generales, por este precio altísimo de la vivienda. Y también decir que el 18% de los propietarios en España tienen más de una vivienda. Es decir, que es un problema que está focalizado también en la clase de trabajadores, sobre todo en la juventud. Hay otra parte de la población que se aprovecha, son la parte que son los rentistas, es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta, porque cuando luego hablemos un poco de por qué no salimos a la calle tanto, como nos gustaría el tema de vivienda, bueno, pues estos datos son importantes. Luego también hemos hablado del tema de vivienda, es decir, es complejo, porque por ejemplo el tema de la presión que puede haber de vivienda en ciudades como Madrid está muy debido a que las familias antes igual eran 4 o 5 personas, ahora son 3, con lo cual una población más necesidad de vivienda y también hay más población en general. No es el caso de Castilla, no hemos incrementado la población, con lo cual eso no nos afecta, pero sí que nos afecta que el parque de vivienda, el parque de alquiler,
bueno, pues ya entre más del 8% pertenece a fondos de inversión, socinis, que son otra figura legal para invertir en vivienda, bueno, como las queremos llamar, fondos buitre, como queramos ya decir. Y en algunas ciudades ya están entre el 15 y el 20. Entonces, claro, eso sí que hace una fuerza dentro del mercado que es muy, muy importante. Y también que dentro de toda la población, toda la vivienda en alquiler, el 80% de la vivienda en alquiler pertenece al 6,3% de la población. Es decir, claramente hay una desigualdad social que además esto se va incrementando. Es decir, hay un conflicto de intereses claramente entre una pequeña burguesía, una aristocracia obrera, vamos a decir, que es la propietaria de esta vivienda junto con los fondos de inversión, y otra parte que es, sobre todo la juventud, que es la que está intentando acceder a la vivienda. Y esto es claramente un choque generacional y un choque de clase. Quería hacer un poco rápidamente, porque decimos que estamos en esta situación, pero es que ¿cómo estábamos antes? Es decir, es que ¿de dónde venimos? Pues de la Sareb. Bueno, en la crisis de 2008, la Sareb, el banco malo, ¿no? que llamamos, lo conozco bien porque he trabajado ahí como informático, pues 50.000 millones de euros en vivienda aproximadamente en ladrillo, que pasaron de bancos al Estado, que el Estado era ilegal. Y venimos de esta burbuja inmobiliaria cuando estaba liberalizando el suelo, y ya el Estado directamente que dijo: yo hago de balista y vuelvo a sanear las cuentas de los bancos y también de buena parte de la empresa que construía. Es decir, que aquí vemos claramente que, bueno, ¿de qué parte está el Estado? Aquí se ve claramente de qué parte está. En el Bierzo, como en toda España, en el Bierzo había bastante vivienda, tanto vivienda como suelo, que básicamente Sareb tenía vivienda y suelo principalmente, algunas cosas más, pero bueno, principalmente. Los mejores activos inmobiliarios, por hablar en este lenguaje, estos se vendieron rápidos. ¿Qué es lo que queda? Porque muchas veces vemos anuncios a nivel estatal o a otros niveles de se va a hacer de vivienda de Sareb, que ya es pública, puesto que ya se pagó, se va a hacer de vivienda a comunidades autónomas o ayuntamientos. Bueno, lo que queda delante de la Sareb es lo que no se ha podido vender, porque lo que se ha podido vender se vendía. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Bueno, pues no tenemos vivienda que realmente se pueda poner muchas veces en alquiler porque no está en buenas condiciones. Entonces, estos anuncios realmente que están bien, porque además hablamos de cifras gravísimas de 60.000 viviendas, bueno, en la realidad tienen luego muy poca aplicación. Y también de otra medida que veníamos estrella, ¿no? Que es lo que hemos llamado la Gürtel Visa, ¿no? Como lo queramos llamar, porque bueno, técnicamente es una ley que es de, si compramos una vivienda de 500.000 o más euros, pues directamente tenías no la nacionalidad, muchas veces nos educamos el permiso de residencia. Pero bueno, una vez que tienes permiso de residencia, depende de qué país seas, en 2 años puedes tener nacionalidad. Es decir, que claramente estamos llamando a los inversores que especulasen con vivienda. Y esto estamos hablando que esto se ha quitado en 2025, de que antes de ayer, como quien dice. Entonces, que esta es un poco la situación que tenemos de la vivienda, de especulación máxima y no, decíamos antes, de la propiedad privada de la vivienda. Es que, bueno, la Constitución ya directamente pone el uso social de la vivienda, es que no cumplimos ni lo que en la Constitución. Si yo me defenderla, pero no cumplimos ni eso, que lo hemos visto con la Sareb, con la Gürtel Visa, etc. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues en las circunstancias, como ahora, que si miramos los datos, bueno, en el Partido Comunista vamos sacando los datos más o menos de forma trimestral, vemos que en toda España, pero en Castilla y León en concreto, todos los trimestres sube el precio tanto de alquiler como de vivienda nueva como de vivienda usada. Es decir, antes puede decir, vale, pues sube vivienda nueva pero no sube vivienda usada, o sube alquiler pero no sube vivienda usada. Ahora no, ahora todo sube, todos los trimestres sube en un orden del 5, 6, 7%, muy por encima de los salarios, que podríamos decir cuánto suben en realidad, si se mantiene, si sube el 1, si baja el 1, pero muy por encima, no estamos hablando de subidas del 7%, ni mucho menos. Y esto nos lleva a que en este último año el 55% de la vivienda que se ha comprado se ha hecho sin hipoteca. Pues igual la clase trabajadora no está pudiendo acceder a la compra de vivienda, porque alguien puede pagar sin hipoteca, la clase trabajadora normal, 300, 400.000 euros, 200.000 si nos referimos a la provincia de León, en comprar una vivienda sin hipoteca. Entonces, claramente es que seguimos favoreciendo el uso especulativo de la vivienda. Por pequeña burguesía, por grandes fondos de inversión, un poco como quedamos, porque bueno, es un poco más complicado ahí, pero bueno, que el 55% se compre sin hipoteca, claramente, quiere decir que seguimos dentro de una dinámica de especulación inmobiliaria, y me refiero a viviendas, pero que puede ser lo mismo para solares,
etcétera. Pero bueno, por esto queda el tema de vivienda. ¿Y esto qué nos ha provocado? Pues que si en los 80 estábamos hablando de que un trabajador, clase obrera, salario normal, tenía que dedicar el sueldo bruto, ¿vale? Entre 3 años y medio salario bruto total a pagar una vivienda, pues ahora mismo en Castilla y León estamos en el 7,6. Y de media, si nos vamos a Salamanca o a Segovia principalmente, esto se incrementa. En León está un poquito por debajo, pero vamos a decir 7 años y medio, es decir, pues prácticamente lo hemos más que duplicado. ¿Y esto qué supone? Pues que tienes que dedicar más del 50% de tu salario a pagar un alquiler. Y en eso, de esa forma es imposible ahorrar para luego poder acceder a una vivienda y bueno, muchas veces para poder directamente pagar el alquiler. Entonces, aquí claramente hay una brecha entre la gente que tiene vivienda y que no se ve afectada por la especulación inmobiliaria actualmente con la gente que quiere acceder a la vivienda. Pero el 90% es juventud. Entonces, bueno, pues problema importante. ¿Y cómo solucionamos esto? Que siempre dice, bueno, ¿qué soluciones hay? Manuel decía varias, pero ahora a la derecha realmente es vamos a legalizar el suelo porque lo que falta es vivienda. Y es verdad que puede faltar vivienda en algunos sitios. Y no se está construyendo ahora como se construiría pues, durante la evolución inmobiliaria. Pues digo que hay que focalizar, porque en el texto no tenemos una falta no tenemos falta de vivienda, no hace falta construir más, lo que hace falta es poner en el mercado la vivienda que ya existe. O tampoco hace falta liberalizar más suelo, es decir, hay mucha parte de suelo que ya es urbano y que lo que pasa es que no se ha construido, bien porque ha quedado desierta cuando han sacado los concursos, etc. Pero la ley de liberalización del suelo de Aznar, que yo creo que es del 98, 99 por ahí, que prácticamente hacía que todo el suelo fuese urbanizable, que nos ha llevado a un incremento de la precio de la vivienda hasta la explosión de la producción inmobiliaria, básicamente, que es con la ley que estábamos trabajando. Entonces, eso no es la solución, o por lo menos no es una solución que se pueda aplicar a todos los sitios. Porque esto hay que tener en cuenta que el precio y el valor de la vivienda en el mercado capitalista está desligado. Es decir, una vivienda, si vale construirla 50.000 euros, es una cosa, pero luego por cuánto la vamos a vender, por cuánto se va a alquilar. Es decir, eso es especulación pura y dura. Es decir, que haya más vivienda no quiere decir que vaya a bajar el precio. Ya lo hemos visto con la ley de Aznar, porque además hay una serie de mecanismos de acaparación de vivienda, etcétera y tal, que eso hace que el precio de la vivienda al final no haya conseguido que baje. Entonces, este argumento que se está dando muchísimo, que ahora que estamos en elecciones, se está también aplicando muchísimo, bueno, pues entendemos que no es el correcto, es decir, hay que poner la vivienda en el mercado la que ya existe. Y esto también es un momento porque teníamos una reunión el otro día con unos colectivos sociales de Valladolid y se hablaba también, había promotores inmobiliarios que dijeron que lo que falta es saladas para construir vivienda. Y luego se respondía y decía, pero no hay mano de obra para construir vivienda, porque nos haría falta más o menos para volver a construir, creo que decía él, 1.300.000 viviendas al año, creo que daba la cifra, 600.000 personas. Entonces él me decía, a falta de construir vivienda no tengo trabajadores que están muy pagados, también me decía, y digo, bueno, pues algo ahí no va a dar, que además no es algo instantáneo, es decir, tú no te pones a construir vivienda y construyes 1 millón de viviendas o 2 millones de viviendas de forma instantánea. Es decir, es mucho más sencillo sacar vivienda que ya está construida y que por distintas razones no está saliendo al mercado que ponerte a construir vivienda. Pero ¿qué pasa? Que el alquiler de vivienda está sufriendo un poco estas prácticas que ejercen los grandes fondos de inversión que antes de Carlota no hay que culpabilizar a la persona que ocupa una Airbnb, etc. Claro que no, o sea, me refiero, la clase trabajadora también tenemos derecho a nuestras vacaciones. Eso está claro. Aquí es un poco el mercado en sí que lo que permite es alquileres de temporada, cuando esto se regula, alquileres normales, cuando esto se regula, se van a alquileres de temporada, cuando esto se regula, nos vamos a alquiler de habitaciones, etc. Es decir, siempre va un pasito por delante, la especulación inmobiliaria y estos grandes fondos de inversión siempre va un poquito por delante. Entonces, aquí el problema está en que realmente no estamos atajando y no estamos apostando por la función social de la vivienda. Y cuando lo hacemos de una forma un poco, que nosotros no compartimos, especialmente desde el Partido Comunista. No es que estemos radicalmente en contra, porque hay que tener medidas concretas que la clase trabajadora pueda hacer la vivienda, pero me refiero a los bonos de alquiler de la vivienda. Bueno, aquí Castilla y León no tengo igual en esto, porque los bonos que la solicitud de vivienda era para viviendas de menos de 450 euros de alquiler mensual, que no sé cuántas habrá en el Bierzo, pero lo estuvimos mirando a nivel de Castilla y León y eran poquísimas, que podías hacer por menos de 450, o sea que ni se aplicaría, pero en otras comunidades sí que se hace,
bueno, y en el estatal también, ¿no? El bono de joven, 250 euros en bono para alquiler. Esto al final es transferir capital de, bueno, pues, de la clase trabajadora a los rentistas, porque dando 250 euros el propietario te sube 200 euros el alquiler y aquí tenemos 50, realmente. Estamos pagando con los impuestos de la clase trabajadora el alquiler a los tenedores o a los rentistas. Entonces, esa no es la solución. La solución es intervenir en el mercado. Es topar los precios y también revertirlos, porque muchas veces estamos hablando de que no suban, pero es que con el precio que hay ahora ya es inaccesible para la clase trabajadora. Es decir, tenemos que revertir, no vale simplemente con toparlos. Y el partido de Castilla y León ni se cumple porque también había una promoción de vivienda joven que se iba a hacer en la comarca de Lezo, que por, ¿cómo se llama la empresa de pública de Castilla y León? Somacil, ahora avanza, no sé si han cambiado el nombre y tal. Sí, Somacil, que no se ha hecho, y esto es el mismo decreto que en otras partes de Castilla y León, es decir, que encima lo poco que iba a hacer tampoco lo cumple. Y llegando con el tema de medición de suelo. Muchos ayuntamientos están apostando también por, es que queremos que haya más opción. Al final esto está en el Plan Nacional de Ordenación Urbana, es decir, puedes declarar que partes igualizable. Pero, decía antes Manuel, y también notaba al principio, es mucho mejor rehabilitar vivienda, es más rápido, etcétera y tal. Pero hay muchos ayuntamientos que han estado viviendo un poco de, bueno, lo que se recauda con la construcción de vivienda nueva, más o menos. No podemos ir exactamente al impuesto tácita que tiene que pagar por la construcción a los ayuntamientos, pero bueno, que hay ayuntamientos que se financian en una parte importante de la construcción de vivienda nueva. Entonces, claro, les beneficia especular con vivienda porque es de donde recogen luego una buena parte del presupuesto. Y aún así teniendo vivienda libre, decíamos 10.000 viviendas en la comarca. No, en Ponferrada. Es complicado saber cuánta vivienda vacía hay porque al final tiene que medir, pero en todos ellos hay entre el 10 y el 20% de vivienda vacía. Y muchos de esos datos ahora están saliendo porque con las tasas de basuras que se han implantado, ahí están diciendo muchos ayuntamientos cuánta vivienda vacía tienen. Con lo cual, de ahí para arriba, para abajo no. Digo el caso de Valladolid, que el propio ayuntamiento ha reconocido 13.000 viviendas, que era el 10% de la vivienda que había en Valladolid, otros estudios lo elevan hasta el 20%. Pero bueno, ya, cuanto menos, estaríamos reconociendo que tenemos un 10% de la vivienda vacía y no estamos actuando sobre ella. Y aunque es verdad que igual no tenemos todos los mecanismos, sí que, por ejemplo, el tema de vivienda vacía, sí que la ley de esta de vivienda sí que se recoge un incremento del IBI de 150% para vivienda vacía. Yo creo que no hay ningún ayuntamiento del PP que haya puesto en marcha este recargo, igual que tampoco hay prácticamente ningún ayuntamiento del PP o ninguno que haya puesto en marcha el tema de las zonas tensionadas. Sí que hay algunas herramientas que encima los ayuntamientos tampoco están usando, y aquí podría ser zona tensionada, podría ser recargo de IBI, y eso ayuda a que salgan más viviendas al mercado. Pero está claro que construir vivienda no es rápido, tiene unos costes importantes y no va a solucionar todos nuestros problemas. Podemos también un poco la limitación de precios. Se ha hecho en varias ciudades de Europa, se ha un poco apostado por el tema de la limitación de precios. No es sencillo, por un poco lo que decía, es decir, siempre el mercado y los grandes tenedores van un poco a veces por delante. Entonces, Berlín, ¿no?, que es un poco donde se ha hecho, bueno, pues está costando que efectivamente el precio baje. En Barcelona, que también se ha intervenido en el mercado, bueno, se está conteniendo, que bueno, algo es algo, pero sí que hay medidas que se pueden tomar. Aquí no tenemos que ir los compañeros de Asturias, ¿no?, que tenemos la Consejería de Vivienda en Izquierda, y sí que se han hecho cosas. Por ejemplo, se ha declarado que el tema de la vivienda es básico también para la salud de las personas, o sea, que si no tienes vivienda, pues vas a estar jodido también, o sea, que más salud. Entonces, se han hecho bastantes cosas, hay muchísima vivienda pública, más de lo que había antes. Se invierte también en el suelo, que es público, luego no se puede vender. Sí que hay una serie de medidas que se pueden tomar, en este caso a nivel autonómico, que la Junta de Castilla y León no ha tomado ninguna. Y también decimos antes de la del País Vasco, pero la catalana, que también está avanzada, la catalana permite, y no hay que hablar de comunismo, es decir, permite la expropiación de vivienda. La ley de vivienda catalana permite la expropiación de vivienda y gobierno PSOE en Cataluña. Es verdad que está acotada a una serie de circunstancias y tal, pero vivienda vacía con 2 años que cumpla una serie de circunstancias se puede expropiar. En Cataluña estamos hablando, O sea, no nos tenemos que ir muy lejos. Luego es verdad que una cosa es lo que pone en la ley y otra cosa es que luego se aplique. Pero
pero que estos conceptos los tenemos aquí, y, o sea, los tenemos en España, los tenemos en Cataluña, y en Castilla y León ni se está hablando de esta parte. En el programa electoral del PP no vamos a ver para sobre el programa de vivienda nada parecido a esto. Entonces, son un conjunto de cosas que no nos solucionan el problema real de especulación de la vivienda, es decir, esto es un problema directamente de capitalismo, pero que sí que son pasos que pueden hacer un alivio por lo menos puntual e inmediato en la clase trabajadora. Y dicho todo esto, entonces, si la situación de vivienda es complicada, ¿por qué no estamos más movilizados? Antes comentaba sindicatos de vivienda, sindicatos de inquilinas, que hay algunos en Castilla y León. Sí que ha habido más movilización en algunos textos puntuales o no Baleares, pero que está más ligado al tema del turismo realmente, y donde la presión también es mucho más alta, la presión de la vivienda mucho más alta que en Castilla y León. Pero no acaba de tener grandes movilizaciones el sector de afectados por la vivienda, por lo menos en Castilla y León. Y esto es un poco por lo que hablaba al principio, es decir, cuando hay una parte de la clase trabajadora que no puede hacer la vivienda, también hay otra parte, pequeña burguesía, de clase obrera, grandes tenedores, que se están beneficiando de esto. Entonces, es como muy típico lo de el abuelo tiene 2 viviendas y el nieto no puede pagar el alquiler. Bueno, pero esto está conversando entonces. Es una situación complicada que muchas veces no se enfoca bien, porque me parece que el precio de la vivienda que aumenta es como el tiempo. Pues va a ser malo, pues porque sí, pues el precio de la vivienda sube, porque sí, y no hacemos un análisis un poco más pronunciado de por qué sube el precio de la vivienda, por qué se especula y tal. Y también las luchas son muchas veces individuales, es decir, un bloque de vivienda que se quiere vender para hacer uso turístico, y es una lucha puntual de ese bloque de vivienda. Y haciendo muy parcial la lucha o muy individualista, eso es muy complicado, porque además tienes todas las de perder cuando estás enfrentando a 5 personas contra un fondo de inversión, o por lo menos es complicado. Tampoco hay que caer en el tema del asistencialismo, es decir, la PAR ha hecho muchas cosas muy bien, pero es más asistencialista, es más cómo hacer un movimiento de vivienda que realmente ponga en el centro que es la especulación y que se trabaje a partir de ahí en concienciar a la clase trabajadora y buscar a ver cuál es la solución. Pero digo que no es sencillo. Pero lo que sí que nos parece principal que nos determina es que la vivienda no puede ser especulación, no puede ser que haya una buena parte de la población que se está enriqueciendo y que además haya ciertas medidas del Estado que favorecen que los rentistas se sigan enriqueciendo. Y esto digo, desgravaciones en el IRPF, etcétera, 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 que han salido últimamente y que van en la dirección opuesta a lo que nosotros pensamos. ¿Es complicado el problema de la vivienda? Sí, pero esto se resuelve con movilización, con presiones de administraciones, etcétera, y no dando más beneficios a los rentistas. Muchas gracias.